información. Y la tercera cosa, si van a tirar, si van a usar alimentos, espero que sea para comerlos y no para tirárselo a los chicos. Hay otra. Bueno, buen día a todos, gracias por venir. Como representante Sony, nosotros somos Francisco y Maya. Le vamos a presentar nuestro trabajo final, que se titula Plan Comercial para una consultora de transformación digital y su impacto en el ecosistema PYME de Mar del Plata. Como para estructurar la presentación, la dividimos en 4 bloques. La primera es la descripción de la empresa y el análisis interno. Después, analizamos el entorno que rodea a la empresa. Luego, toda esa información que recabamos la pasamos por herramientas para poder obtener un diagnóstico, conclusiones y, por último, en el cuarto bloque, poder hacer las propuestas a la empresa. Bueno, vamos a comenzar con el primer bloque, que es la presentación de la empresa con la que trabajamos a lo largo de todo el proceso de nuestro trabajo. La empresa se llama Exceser, es una consultora de transformación digital que brinda servicios a otras empresas del sector. Y cuando hablamos de transformación digital, tenemos que pensar que cualquier empresa, cualquier negocio, constantemente está generando datos de cualquier tipo, por ejemplo, los datos económicos, también de stock de productos y muchas otras variables. Y la pregunta que se hace Exceser y que proponen sus clientes es cómo convertir esos datos, que por lo general están desordenados, caóticos, en información clara y útil para tomar decisiones inteligentes. Exceser toma esas fuentes de datos desorganizadas y las transforma mediante el entorno de Microsoft Power Platform. Para poder hacerlo más gráfico, pusimos un ejemplo de lo que vendría a ser algo cotidiano, quizás para algunos, para otros no tanto, que es una planilla de Excel en la cual una pyme registra sus datos económicos como ingresos, costos y también segmentaciones por país, responsables, meses. Como podemos ver, las planillas de Excel hay muchas veces que no están normalizadas y están sujetas a muchos errores manuales, por ejemplo, como se puede ver aquí en mi país. Quizás hay veces que se escriben diferente las abreviaciones o en la numeración algunos llevan puntos, otros no. Entonces, esta falta de normalización hace que sea muy difícil sacar conclusiones acerca del estado de la empresa y también que esté sujeto a errores cuando se quieren hacer cálculos. Exceser se encarga de tomar todas estas fuentes de información, transformarlas para normalizarlas y hacerlas más amigables y llegar a, por ejemplo, un tablero como el que vemos en pantalla. Este es uno de los productos que ofrece Exceser, no es el único, también genera aplicaciones para una carga de datos más accesible, flujos automáticos, capacitaciones, etc. Lo que vemos en pantalla es el producto de un tablero Power BI que lo que hace es tomar esa información, el tablero por ejemplo, y generar diversas visualizaciones para tener en tiempo real y en una forma visualmente amigable el estado del negocio. Por ejemplo, ya está la totalización de ingresos, costos, gráficos para verlos a simple vista e incluso también indicadores de alerta si estamos en una situación en la que definimos como peligrosa. También se tienen segmentadores que resultan de mucha utilidad en la diaria de las pymes para poder saber de forma más fina cuáles son nuestros datos. Para realizar el análisis interno, vamos a describir las fortalezas y las debilidades de Exceser. En primer lugar, podemos plantear que Exceser está conformado por un equipo con formación ingenieril, muchos provenientes de la Facultad de Ingeniería de Mar del Plata. Esto les facilita traducir las necesidades complejas con las que se acercan los clientes a ellos y traducirlas a soluciones concretas y probables. Además, este equipo, que tiene formación profesional, no solo aporta un dominio de las herramientas digitales, sino que también les provee a sus clientes una mirada estratégica a la hora de relevar sus necesidades y hacer propuestas como un valor adicional. A su vez, se le valora que tiene una gran aptitud para fidelizar a sus clientes hasta la actualidad. Y también, en base a sus productos, se valora que sus productos son modularizables y escalables en el futuro. Esto quiere decir que puede comenzarse con un proyecto a escala pequeña, por ejemplo, comenzar con una parte de los datos de la empresa y a futuro, si se quisiera o necesitara, ir agregando módulos o modificaciones para poder ir avanzando hacia esa transformación digital 360. Por último, también se valora el trabajo con metodologías ágiles, que tiene que ver con una comunicación continua entre los colaboradores de la empresa y también con los clientes con los que se genera este proyecto.
Se producen reuniones periódicas en las cuales se espera una constante retroalimentación y comunicación fluida. Para las debilidades, resaltamos que sus ingresos por ventas son variables a causa de tener pocos clientes en la cartera, más allá de que están fidelizados y que suelen repetir sus compras y se ven expuestos ante fluctuaciones en esta demanda. También existe una rotación de personal que los expone a una fuga de conocimiento cada vez que se va uno de sus empleados del equipo de desarrolladores, y contratar a una nueva persona que reemplace a la persona que egresa requiere una curva de aprendizaje que lleva también mucho tiempo y recursos. También la subestimación de tiempos de desarrollo genera que las cotizaciones que se hacen por proyectos se dilaten en el tiempo y sean menos rentables que lo que se propone originalmente. También tienen una escasa documentación de procedimientos y control de horas, lo que hace que también se aporte una beta adicional a la subestimación de tiempos de desarrollo que podrían acotarse si esto fuera utilizado de manera más eficiente. Los esfuerzos de marketing y ventas han mejorado en el último tiempo, pero se observa que aún no tienen un fundamento estratégico sólido, por lo que eso vamos a buscar aportarlo con este trabajo. Cabe resaltar que, como toda startup, tiene una limitada capacidad de inversión, con lo cual también va a ser tenido en cuenta a la hora de presentar nuestras propuestas. Bien, ahora que Mike presentó toda la empresa, hizo el diagnóstico interno, el segundo bloque lo que nos corresponde es entender en qué entorno se desenvuelve la empresa. Para eso lo dividimos en dos partes. En primer lugar, el macroentorno, es decir, todo el entorno que afecta de la misma manera a todas las empresas. Para eso utilizamos el análisis PETE, que lo vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva. Y por el otro lado, analizamos el microentorno, en donde comparamos competidores, clientes y productos sustitutos de Excel. Para el macroentorno utilizamos el análisis PETE, que se basa en analizar 5 aristas: las políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales. Y de cada arista obtuvimos una conclusión, la que a nosotros nos pareció más importante. Por el lado de la política intentamos, como todos conocemos, la inestabilidad macroeconómica y la reducción de apoyo estatal que tienen las pymes hoy en día. Por el lado de la arista económica, detectamos también una alta presión tributaria a la que están sometidas todas las empresas en nuestro país. Por el lado social, lo que más nos llamó la atención y que nos pareció uno de los factores más importantes que sacamos de este análisis es el comportamiento imitativo que tienen las pymes. ¿Por qué decimos esto? Porque las pymes se basan en empresas que innovaron en algunas cosas y en casos de éxitos ellos las copian para tratar de obtener el mismo éxito. Por el lado de la tecnología, la tendencia que hubo después de la pandemia hacia el teletrabajo y la modernización va de la mano con las soluciones que ofrece Exceser para poder materializar esta nueva modalidad de trabajo que están optando las empresas. Luego, por el lado ecológico, relacionado a la Agenda 2030, agarramos el objetivo número 9, que está relacionado con la innovación constante que tienen incitan a las empresas. Y por último, en las cuestiones legales, los licenciamientos de Microsoft, dado que es el principal proveedor de Exceser. Respecto a los competidores, nos basamos en dos preguntas. ¿Qué también acompañan la competencia de las pymes locales y qué ofrece hoy el mercado? Para poder responder eso, nos basamos en un análisis de benchmarking. ¿Qué es un benchmarking? Es tratar de compararnos frente a la competencia. Y esto lo hicimos mediante la metodología de Mystery Shopper, donde nos reunimos con 5 competidores, nos presentamos como una pyme con cierta problemática en busca de una solución. Las principales conclusiones que obtuvimos es que en la ciudad no hay ningún competidor directo que ofrezca el mismo tipo de servicio que Exceser. Por otro lado, la competencia apunta a empresas con mayor maduración digital. Entonces esto también implica que la forma de venderlo sea mediante un lenguaje mucho más técnico, y en el caso de las pymes generalmente las decisiones las toman o los dueños o los gerentes. Entonces esto quizás dificulta o el entendimiento o la comunicación. Luego que predominan los productos estandarizados, esto se dificulta la implementación en las pymes porque todas están en distintos estadios de avance. Otra de las cosas que detectamos es que todos los competidores utilizan distintas formas de cotizar los trabajos. Algunos lo hacen por hora, otros lo hacen por hitos y otros los hacen por proyectos cerrados. Por otro lado, la capacitación siempre fue ofrecida mediante un costo adicional, no venía incluida en el servicio ofrecido. Y como última conclusión, destacamos el uso de ticketing para el servicio postventa para poder
trabajar de manera más organizada respecto a las quejas, soluciones o mantenimiento que requieren los servicios ofrecidos. En cuanto a la parte del microentorno de los clientes, como dijimos, nos estamos enfocando en las pymes de la ciudad de Mar del Plata, por eso vamos a describir el mapa productivo de la Municipalidad de General Pico. Se detectaron 1.100 microempresas, 580 pequeñas empresas y 170 medianas. Dentro de este conjunto de pymes podemos ver que un 69% son empresas familiares. Este dato es importante porque por lo general en las empresas familiares se acentúa el hecho de que las decisiones se toman por los socios fundadores y también hay una mayor resistencia al cambio arraigado al tradicionalismo de la empresa. En cuanto a los sectores que se encuentran en todo el mundo pyme, tenemos un 45% que corresponde al rubro alimentario. Y también resaltamos otro sector, que es un 17% correspondiente al conjunto de química, caucho, plástico y metalmecánica. Este sector se tomó en consideración ya que se reconoce como el de perfil más innovador y con un personal altamente capacitado para dominar las herramientas y hablar en un lenguaje técnico. A su vez, respecto al término de tecnología 4.0 y análisis de datos, se investigó que un 53% no conoce el concepto de tecnologías 4.0, que son las que incluyen el análisis de datos y la transformación digital, y un 21% conoce al menos uno. Solamente un 8% de todo este conjunto de empresas invierte en Big Data o analítica avanzada. Respecto a los productos sustitutos, determinamos que las pymes tienen tres opciones para poder elegir. La primera son las herramientas self-service, que son el trabajo de datos que realizan los propios colaboradores de las empresas. El segundo son los software enlatados o ERP, que son sistemas integrados que generalmente son utilizados por empresas de mayor tamaño, dado que tiene asociado un mayor costo también de implementación. Y en tercer lugar, las plataformas de colaboración como pueden ser Google Drive, que te permiten tener una interconexión, pero que están sujetas quizás a errores de carga o a los distintos tipos de manipulación que sufren los datos. Ahora sí, una vez que terminamos de analizar el entorno, analizamos la situación interna de la empresa, el bloque que sigue es aplicar herramientas, obtener conclusiones y a partir de ahí empezar con los productos. La primera herramienta es la de matriz de perfil competitivo, que nos sirve para visualizar gráficamente cómo nos encontramos frente a los competidores respecto al análisis que obtuvimos del benchmark. El setup se destaca en dos cuestiones. En primer lugar, en la personalización y en la otra, en la escalabilidad de las soluciones ofrecidas. Sin embargo, también se encuentra relegado en otras dos cuestiones: en llegada al nicho y en la que a nosotros nos pareció la más importante, dado que es una capitalizadora de la demanda, es en la capacitación ofrecida. Luego analizamos el ciclo de vida, que no hicimos ciclo de vida del producto, sino lo que hicimos fue ciclo de vida de cómo se encuentra en el sector respecto a la adopción de tecnologías. Lo que pudimos analizar es que se encuentra en introducción, es decir, hay interés de las empresas por empezar a incluir tecnología en sus procesos, sin embargo no se traduce en adopción efectiva. Entonces, ¿qué nos indica este tipo de análisis? Que tenemos que empezar a generar esa demanda primaria, a empezar a transformar esas intenciones en realmente adopciones. ¿Y cómo lo logramos? Como dijimos también en la herramienta anterior, mediante educación y acompañamiento técnico. La siguiente herramienta es la matriz de escenarios multicriterio. Para seleccionar estos escenarios nos basamos en todos los criterios que fuimos recabando de las investigaciones anteriores y planteamos los siguientes. En primer lugar, la apertura al cambio, que dijimos que era muy característica de las pymes y sobre todo de las empresas familiares. La inversión en capacitación digital para el manejo de los conocimientos de las herramientas. Desarrollos previos tecnológicos. La necesidad de respuesta ante amenazas, por ejemplo, la necesidad de responder ante un competidor que propone cierta agresividad en la competencia, por ejemplo, por venir del exterior con mayor envergadura que la pyme, y por otra parte, la preocupación que se genera por la presión digital. Bien, para poder valorizar todos estos factores en los distintos tipos de escenarios, nosotros nos basamos en lo que denominamos un triángulo de justificación. Ese triángulo de justificación, agarramos la evidencia cualitativa que estuvimos analizando durante toda la primera parte del trabajo, la contextualizamos y por último realizamos un focus group. Ahora, ¿qué es un focus group? Mike nos va a ayudar con eso. Un focus group es
una metodología de investigación en la cual se reúne con un grupo acotado de, en nuestro caso, pymes, que son los clientes a los que queremos investigar, para las cuales se le plantea una serie de preguntas y cuestiones para las cuales se intenta relevar y sacar conclusiones de sus comportamientos y validar las hipótesis comportamentales previas. ¿Qué se les pidió a las pymes? Se les ofreció un cuestionario en Google Forms con una serie de situaciones hipotéticas que tenían entrevistas los factores anteriores multicriterios. Las pymes, al responder estas cuestiones, no sabían a cuáles de estos factores correspondía cada una de estas situaciones, pero se les pidió que se puntúe en una escala del 1 al 10 qué tan probable sería que contraten los servicios de Excel si ese fuera el contexto que se aprueba. ¿Cómo se procesó? Dentro de todas las respuestas que obtuvimos de las pymes en el focus group, se analizó la media y la dispersión. Como se puede ver en pantalla, más allá de los números, vemos como hay una media para cada uno de los 9 escenarios planteados, es decir, el promedio de todas las respuestas, y la dispersión entre ellas. A menor dispersión, estamos en evidencia de que hay un mayor consenso entre las respuestas que se tienen y el promedio que se está analizando. De esta manera, pudimos detectar que hay factores de mayor apalancamiento que otros. Es decir, hay factores que promueven un escenario optimista, que activan la demanda en base a tener disponibilidad de mayor capacitación digital y ver las soluciones de Excel como una solución para responder a amenazas entrantes. Por el otro lado, factores que anulan el interés o lo disminuyen tienen que ver con la resistencia al cambio muy arraigada, que es difícil de intervenir porque es un factor interno de cada una de las empresas, y la preocupación por la presión tributaria. En siguiente lugar, pasamos a la estimación de la demanda. Para obtener datos confiables de la estimación de la demanda, mantuvimos contacto con una consultora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se desempeña en servicios similares a los del César y, mediante reuniones con sus responsables, pudimos, en primer lugar, validar las hipótesis comportamentales previas. Nuevamente, el responsable con el que tuvimos contacto volvió a hacer énfasis en el rol decisivo de los altos mandos, incluso de los dueños fundadores de las pymes, a la hora de acercarse y de contratar para tomar la decisión. También que las pymes tienden a repetir la contratación, es decir, que es muy importante hacer hincapié en la fidelización para poder estabilizar los flujos de caja y darle previsibilidad al negocio. También se destacó que las pymes tienen una alta sensibilidad a los cambios económicos y políticos que afectan a la demanda de proyectos que se dan a lo largo del tiempo en años que resultan complejos. En tercer lugar, como se puede ver, se nos brindó una serie histórica de datos de referencia de la demanda de sus proyectos del año 2018 a 2025. Como sabrán, el mercado de referencia de la capital no es el mismo que la ciudad de Mar del Plata, por lo que luego vamos a tener que realizar un ajuste para poder llevarlo al territorio más lejos. Aproximadamente, en los últimos años podemos ver que rondan un promedio de 50 proyectos. Esta serie histórica fue basada por una serie de métodos de pronósticos que estudiamos en investigación operativa y fuimos viendo cuál fue el desempeño de cada uno de estos métodos para estimar cuál iba a ser la demanda de 2026 a 2030. En primer lugar, utilizamos la regresión lineal simple, que como su nombre lo dice, no es un método complejo, sino que lo que nos da es una visión de la tendencia a largo plazo, nos adapta a las fluctuaciones que se dan a lo largo del tiempo, pero sí demuestra una tendencia alcista hacia el año 2030 con 82 proyectos, es decir, un crecimiento bastante grande. En segundo lugar, utilizamos el método de promedios móviles, que sí comienza a indicar mejor cuál es el comportamiento de las fluctuaciones, pero tiene la desventaja de que se estanca del año 2025 al 2030 sin poder reconocer la tendencia que se vio en el método anterior. Sí, seguido con el método de Hall, también comienza a amoldarse, a acercarse cada vez más a los puntos reales, aunque presenta un error bastante notorio en el año 2022. No obstante, de 2026 a 2030 vuelve a retomar la tendencia positiva, esta vez un poco más conservadora, hacia 63 proyectos para el año 2030. Por último, el método ALIMA es el que obtuvo el mejor desempeño, ya que, de manera similar al anterior, se acerca a los puntos reales, tiene un error para el año 2024, pero es un poco menor que en el caso anterior, y vuelve a captar la tendencia positiva en un punto medio entre el primero, que había sido un crecimiento bastante acelerado, y el anterior, que había sido bastante conservador.
con 75 proyectos. Por medio de toda esta serie de métodos fueron consolidados según el análisis de sus errores MAPE y R cuadrado. Como dije hace unos momentos, se necesitó extrapolar al territorio marplatense estos números, ya que el mercado de referencia no es el mismo, y al extrapolarlo obtuvimos tres escenarios. Un escenario pesimista en rojo, un escenario realista en azul y uno verde es el optimista. De esta manera se puede ver que hasta el año 2030 se espera que anualmente se tengan entre 11 y 15 proyectos nuevos a los anteriores. Bueno, ahora sí. Una vez que pudimos pasar toda la información que recabamos por herramientas, empezamos a sacar conclusiones y a realizar un diagnóstico. El cuarto y último bloque se basa en realizar las propuestas hacia Excel. Bien, en cuanto a la fidelización, ya lo hemos nombrado en diapositivas anteriores, tiene que ver con la importancia de que sus clientes repitan la compra y le den estabilidad a su flujo de caja y que también generen relaciones a largo plazo. ¿Cómo se crea esto? Con un concepto llamado co-creación de valor. La co-creación de valor está estrictamente relacionada con las metodologías ágiles, ya que requiere que constantemente haya un feedback con el cliente, que en el caso de Excel se hagan reuniones periódicas, en el que se va generando el producto en conjunto con el cliente y los desarrolladores. Es decir, el cliente es parte de su propio desarrollo. La pregunta es, ¿está Excel lista para mirar a esta co-creación de valor? Y la respuesta es sí, por todo lo que venimos analizando, sobre todo en el análisis interno, pudimos ver que Excel cuenta con metodologías ágiles, se esfuerza por tener un contacto continuo con ellos y también no se debe descuidar hacer consciente el uso de la comunicación para demostrar la confianza y la flexibilidad en las soluciones que les busca aportar. El posicionamiento tiene que ver con qué lugar queremos que ocupe la marca Accessor en la cabeza de sus compradores. Para ello definimos ciertos ítems. En primer lugar, buscamos que Accessor se entienda como un socio estratégico local. Es decir, no es un simple proveedor que va a vender un servicio o un producto, sino que nos va a brindar una perspectiva estratégica para ayudarnos a mejorar en conjunto. También la puesta en valor de los datos, ya que como dije al principio de la presentación, todas las empresas y negocios generan datos a diario, pero la mayoría de las veces están inutilizados o incluso ni siquiera registrados en alguna forma. También las soluciones digitales personalizadas. Las pymes tienen problemas distintos, complejos y que también requieren de una adaptación a su día a día y a su lenguaje, ya que no tienen tantos procesos estandarizados como las empresas grandes. Por último, también dijimos que las pymes valoraban los resultados verificables. Es decir, que Accessor puede usar sus casos de éxito para darle credibilidad a sus soluciones y tener casos de referencia. Bien, ahora, una vez que entendimos la fidelización, lo que queremos lograr, también cómo queremos que nos vean los clientes, el siguiente paso es plantear los objetivos comerciales a la empresa. Nosotros planteamos objetivos relacionados a los volúmenes de proyectos año a año, al retorno de la inversión año a año, a la tasa de conversión de clientes, es decir, de proyectos consultados sobre proyectos contratados, la tasa de retención de sus clientes relacionada a la fidelización que recién presentó Mari, la tasa de reclamos y el cumplimiento de plazos de entrega, que fue una de las falencias que detectamos en el análisis interno cuando realizamos el principio de trabajo. Cada objetivo va a estar medido por un KPI o un indicador. Hay que entender que estos objetivos no son fijos, sino hay que ir revisándolos constantemente, periódicamente, dado que el entorno donde se desenvuelve Excel claramente es un entorno dinámico. Y cada indicador va a estar señalizado con un sistema semáforo, en donde el color rojo va a determinar una alerta un poco más crítica, el color amarillo va a ser tenerlo bajo la vista, y el color verde quiere decir que el indicador está cumpliendo los parámetros estipulados. A modo de ejemplo, presentamos el objetivo cumplimiento de plazo de entrega, donde se presenta su indicador, que es el proyectos en plazo sobre los proyectos totales multiplicado por 100, y se pone como criterio, por ejemplo, cuando el cumplimiento de las entregas está por debajo del 80%, se dispara una alerta roja que implica una acción correctiva, como en este caso, por ejemplo, puede ser ajustar las estimaciones de tiempos utilizadas en la planificación inicial. Si ese valor se encuentra, por ejemplo, entre el 80 y el 90%, dispara una alerta amarilla, que es empezar a tener precaución y empezar a planificar acciones, como puede ser una acción de control de realizar esa planificación semanal y la comunicación interna.
Además de los objetivos, el indicador y el criterio, también definimos los responsables tanto de corrección como de medición de cada objetivo. Cuando hablamos de segmentación, lo que hacemos referencia es que claramente una empresa no puede atender a todo el mercado de las pymes. Entonces lo que nosotros hicimos fue segmentar ese mercado en 3 niveles distintos. Nos basamos principalmente en la madurez digital de esos clientes y en qué están buscando en exceso. El primer segmento, que lo denominamos A, son pymes que tienen digitalización media, que si bien ya empezaron a tener algunas acciones y tienen personal que está motivado con esas innovaciones, todavía no lo pueden materializar o no lo pueden traducir en verdaderos efectos positivos para la organización. Luego el segmento B, que es el segundo, es el de digitalización baja, que si bien tienen un conocimiento quizás medio vago de lo que son las herramientas digitales en las industrias, lo que buscan en Exceser es que lo acompañen a dar esos primeros pasos y a su vez la empresa tiene que buscar la forma de transmitirle esa propuesta de valor y demostrar los verdaderos beneficios que pueden obtener mediante las implementaciones. Y el último segmento, que se le va a dar menos prioridad, pero igualmente nos parece importante porque una proporción de las pymes ya lo implementan, son las que tienen los ERP o los software, como mencioné hoy, enlatados, pero que son poco aprovechados. Entonces lo que buscan es obtener mayor optimización, poder lograr visualización en tiempo real de los datos que van registrando a lo largo de todo el proceso y además de eso poder tomar las decisiones basadas en esos datos en tiempo real. En la oferta del producto o cómo ofrecer el producto o servicio, a Exceser le proponemos 4 niveles que van bastante relacionados con los segmentos recién presentados. El primer nivel, que es el común a todas las reuniones o a todos los clientes, es el de la preventa, en donde se busca que el cliente tenga esa comprensión de los beneficios que puede obtener y de la propuesta de valor ofrecida por Exceser, y además, desde el lado nuestro, desde el lado de la empresa, poder diagnosticar el punto de partida que tiene la organización. El siguiente nivel está más relacionado quizás al segmento B, que es el de digitalización baja. Lo que se busca es generar esa demanda primaria, esa necesidad de empezar con las implementaciones y además dar esa confianza para los primeros pasos y poder lograr ese acompañamiento técnico. El nivel 2, relacionado al segmento A o que busca atacar al segmento A, son las empresas con digitalización media que ya tienen esa o por lo menos intento de implementación y lo que buscan es resolver una necesidad específica. Y por último, el nivel 3, que es el más avanzado, que ataca el segmento C, es el buscar garantizar esa evolución continua y ese mejoramiento continuo del uso de los datos. En cuanto a las propuestas de precio, basamos los 3 ítems que vemos en pantalla en cuestiones de cómo acercar los precios y las cotizaciones a los clientes para que no sean percibidos como inalcanzables y flexibles. En primer lugar, se abordó lo llamado precio basado en el valor percibido. Aquí tenemos una frase que dice: la inversión se amortigua con el ahorro en tiempo y en dinero que se reduce en las tareas repetitivas. Es decir, no verlo como un gasto, sino una inversión que se va a pagar sola al reducir los recursos mal aprovechados. En segundo lugar, la modularización. Como mencionamos, los productos de Exceser son modularizados, son escalables, por lo cual el cliente solo paga hoy por el servicio que necesita. Y si quiere, o le parece que sí tiene un efecto positivo, puede agregar nuevos módulos a futuro sin tener que comenzar de cero. En tercer lugar, un pago por hitos entregables. Como vimos, los competidores tenían diferentes formas de pago. Nosotros creemos que esa es la mejor, dado que para las pymes acercarles una forma de financiación es altamente valorable, ya que no tienen una gran capacidad de inversión y hace que la inversión inicial para acceder a este tipo de digitalizaciones no sea inalcanzable. Es decir, paga conforme recibe etapas funcionales del proyecto. El proyecto total se divide en hitos funcionales que a medida que el cliente los prueba, los valida y ya puede empezar a implementarlos, paga el porcentaje correspondiente. Cabe resaltar que los servicios de capacitación y mantenimiento se cotizan aparte por paquetes de versión. En cuanto a la plaza o distribución para empresas de servicios, se refiere a los puntos de contacto. En este sentido, se combina un modelo híbrido entre la presencialidad y la comunicación virtual con un canal directo que busca estar en cercanía entre el cliente y los desarrolladores.
Para ello, en primer lugar, se plantean los encuentros personalizados con el cliente y en base a esto se divide en una reunión inicial que se propone que sea presencial, en la cual se escuchen en primer lugar las necesidades de las pymes, que generalmente es un punto que no se atiende entre los competidores y que es necesario para ellas poder expresar y sentirse comprendidas. De esta manera, ofrecerles un diagnóstico y por medio de las demos que tienen Excel ya desarrolladas, que ellos puedan presencialmente empezar a interactuar con ellas y ver los resultados tangibles y la facilidad de uso. En segundo lugar, una vez contratados estos servicios, se pasan las reuniones semanales en Teams por medio de las metodologías ágiles y la co-creación de valor. Aquí agregamos una nueva variable que es la alianza con los estudios contables, ya que los contadores son una figura respetada por los pymes, por lo cual también puede aportar credibilidad. Agregamos un sistema de ticketing que tiene que ver con esto que los competidores ofrecían para gestionar las consultas y reclamos. Un repositorio web con preguntas frecuentes, manuales y guías para reducir estos tickets de consultas innecesarias y reclamos y que también se sientan contenidos para usar estas herramientas nuevas o que pueden resultar complejas. Y por último, pero no menos importante, seguir participando en jornadas de sensibilización digital brindadas por entes locales y, por ejemplo, podrían brindarse charlas gratuitas. Bien, y la última propuesta relacionada a la promoción o la comunicación la basamos en 4 pilares. La primera, como dijimos a lo largo de toda la presentación, generar esas condiciones habilitantes de implementaciones mediante educación y concientización. La segunda, la demostración de los verdaderos efectos que puede tener la implementación de estos sistemas en la industria. En tercer lugar, la comunicación digital para poder facilitar la interacción comercial con los potenciales clientes. Y en cuarto pilar, el lenguaje y enfoque, por esto de que hay que tratar de que el momento de venta sea entendible para ambas partes y no complicarse con el lenguaje técnico ni que la otra parte se dificulte el entendimiento. Bueno, gracias por este ratito, gracias a los jurados por estar acá.